El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo se acercaban a Jesús los publicanos y los pecadores para escucharlo, por lo cual los fariseos y los escribas murmuraban entre sí: Este recibe a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo entonces esta parábola: Un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos le dijo a su padre: Padre, dame la parte de la herencia que me toca. Y él les repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, se fue a un país lejano, y allá derrochó su fortuna, viviendo de una manera disoluta. Después de malgastarlo todo, sobrevino en aquella región una gran hambre, y él empezó a padecer necesidad. Entonces fue a pedirle trabajo a un habitante de aquel país, el cual lo mandó al campo a cuidar cerdos. Tenía tantas ganas de hartarse con las bellotas que comían los cerdos, pero no lo dejaban que se las comiera. Se puso entonces a reflexionar y se dijo: ¿Cuántos trabajadores en casa de mi padre tienen pan de sobra? Y yo aquí me estoy muriendo de hambre. Me levantaré, volveré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Recíbeme como a uno de tus trabajadores. Enseguida se puso en camino hacia la casa de su padre. Estaba todavía lejos cuando su padre lo vio y se enterneció profundamente. Corrió hacia él y echándole los brazos al cuello, lo cubrió de besos. El muchacho le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre les dijo a sus criados: Pronto, traigan la túnica más rica y vístansela. Pónganle un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el becerro gordo y mátenlo. Comamos y hagamos una fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Y empezó el banquete. El hijo mayor estaba en el campo y al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música y los cantos. Entonces llamó a uno de los criados y le preguntó qué pasaba. Este le contestó: Tu hermano ha regresado y tu padre mandó matar el becerro gordo por haberlo recobrado sano y salvo. El hermano mayor se enojó y no quería entrar. Salió entonces el padre y le rogó que entrara, pero él replicó: Hace tanto tiempo que te sirvo, sin desobedecer jamás una orden tuya. Y tú no me has dado nunca ni un cabrito para comérmelo con mis amigos. Pero eso sí, viene ese hijo tuyo que despilfarró sus bienes con malas mujeres y tú mandas matar el becerro gordo. El padre repuso: Hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Palabra del Señor. Saludo de nuevo a cada uno de ustedes, hermanos, que se han hecho presentes este día también en este lugar, en este templo, y también saludamos a aquellos hermanos que ahora nos acompañan. Formamos una sola familia en la alegría del Señor, todos unidos, ¿no? Precisamente me recuerdo ahora de ese canto, ¿no? Todos unidos formando un solo cuerpo, ¿no? Esta iglesia que peregrina
esta iglesia que ahora nos unimos ante el altar del Señor y que necesitamos ahora encontrarnos con Él. Este es el día que celebramos este domingo de Letare. ¿Cómo se llama este domingo? Letare, que significa alegría. ¿Sí? Es el domingo de la alegría, porque están prontas las fiestas pascuales. Pronto el Señor nos liberará y nos quitará nuestras cadenas del pecado a través de su pasión, su muerte y su resurrección. Ese momento en el cual también nosotros nos encontramos con el Señor. Y aquí es donde quiero poner el acento de este domingo. Si en una palabra queremos resumir todo, es en esta palabra. Y repitan conmigo, también los que están desde sus casas. Encuentro. ¿De qué trata este domingo? Del encuentro con el Señor, del encuentro con la misericordia, porque el encuentro causa alegría. Por eso también el sacerdote viste con este color, ¿no? También rosado. El padre se vistió de rosado, sí, de rosado. Y en muchas parroquias los sacerdotes también se visten de rosado, signo de la alegría de encontrarnos con el Señor. Signo de la alegría de saber que el Señor viene a liberarnos de nuestra esclavitud. El encuentro con el Señor. Hemos escuchado ahora en este capítulo 15 del Evangelio de San Lucas, este pasaje evangélico. ¿Quién no ha escuchado sobre el Hijo Pródigo? ¿Y quién no se ha sentido Hijo Pródigo? Levanten la mano los que se sientan hijos pródigos de aquí. ¿Todos? En algún momento de nuestra vida nos hemos sentido verdaderamente hijos pródigos y nos hemos identificado con este pasaje de la Sagrada Escritura. Ese hijo que se va, que malgasta los bienes que el Padre le da, pero que regresa y que se encuentra. ¿Cuál era la palabra? Encuentro. Y es que aquí radica nuestra vida cristiana, precisamente en el encuentro de Dios y el hombre. A lo largo de toda la Sagrada Escritura, ¿qué es lo que intenta hacer Dios? Encontrarse con el hombre. Desde el momento del pecado, ¿se recuerdan el pecado de Adán allá en el Génesis? De qué manera el hombre al pecar se fue atrás de un matocho, ¿verdad? No quiero que me vea porque me da pena, ¿no? Ay, viene el Señor, me voy a esconder. ¿Y quién busca el encuentro? Dios. ¿Dónde estás, Adán? Que no te veo, ¿verdad? Te me has escondido, pecador. No le dijo pecador, no, pero el Señor sabía que por algo Adán se estaba escondiendo. Y el Señor va, Dios va y lo busca. Dios busca encontrarse con aquel primer pecador que fue Adán. Luego seguimos en aquel momento cuando Caín mata a Abel. ¿Quién va y le pregunta sobre Abel? Dios va y busca a Caín y lo interroga. O en el momento del encuentro de Moisés y el Señor que se aparece en aquella zarza. ¿Quién buscó el encuentro? Dios. Y así podríamos ir enumerando uno a uno cada uno de los momentos en los cuales el Señor busca encontrarse con el pecador, porque Dios siempre está presto a mostrar su misericordia. Y el punto culmen de todo el Evangelio de ahora, el punto culmen de toda la parábola del Hijo Pródigo es el momento del ¿entre quién? El momento del encuentro entre el Hijo y el Padre. Literalmente dice ahora la Sagrada Escritura: estaba todavía lejos cuando su padre lo vio y se enterneció profundamente. Corrió hacia él y echándole los brazos al cuello, lo cubrió de besos. Es el encuentro del que se sabe pecador con aquel infinitamente misericordioso. Con razón algunos dicen que esta no debería llamarse la parábola del Hijo Pródigo, sino más bien debería llamarse la parábola del Padre amoroso.
Porque ¿qué importancia tiene el Padre? ¿De qué habría servido si el Hijo hubiera dicho, soy pecador, me voy para la casa de mi papá, pero hubiera encontrado las puertas cerradas? ¿Qué hubiera hecho el Hijo? Quizá darse la vuelta e irse. ¿Pero qué encontró en el Padre? Amor. Por eso Cristo ahora viene a manifestarnos la infinita misericordia de Dios para el hombre y la búsqueda incansable de Dios para encontrarse con el hombre. Dios quiere verdaderamente encontrarse con nosotros, hermanos. Dios nos está buscando desesperadamente. Dios te busca. Dios quiere tener un encuentro contigo. Dios te está esperando. Claro, pero para tener ese encuentro sí que era necesario también que el Hijo se diera cuenta de su pecado. Que el Hijo fuera y se debatiera en el mundo con el pecado, como muchos de nosotros. ¿Cuántos viven en el pecado? Viven en la tribulación. Ahora mismo quizás incluso. Y necesitan encontrarse con el Señor, porque el encuentro transforma. Pero yo no me voy a encontrar con el Señor si yo no asumo mi situación de pecado. Aquel hijo se dio cuenta, claro, después de lo que había hecho, pues. Sí, hizo y deshizo, ¿verdad? Como solo él. Pero en un momento dice el Evangelio de ahora que se dio cuenta. ¿Y qué hizo? Reflexionó. Me levantaré e iré donde mi padre y le diré, Padre, ¿cómo fue? He pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo, trátame como a uno de tus siervos. Pero aquel hijo se dio cuenta. Hablábamos unos minutos antes de la Eucaristía de ahora con un hermano. Qué triste hubiera sido si este muchacho no se hubiera dado cuenta de su pecado. Hubiera seguido entre los cerdos, hubiera seguido en la desolación de su vida. Pero qué bendición, qué alegría, aquel hijo se dio cuenta. Si quieres levantarte de tu pecado, primero piensa, reflexiona, interioriza, date cuenta de tu pecado. Todos tenemos pecados. Todos, sí, absolutamente todos. Y el que no los tenga, que venga y lo ponemos aquí en una urna, aunque sea para rezarle un poquito. Si es santo ya. Todos tenemos pecados. Todos necesitamos pensar, mirarnos a nosotros mismos, saber que somos pecadores, pero más saber que el Padre está buscando un encuentro con nosotros. No importa tanto tu pecado, lo que importa es que Dios lo va a perdonar. Pero ¿qué va a hacer Dios si tú estás tan lejos? Pero yo quiero acercarme al Señor, yo voy a misa, yo lucho, sí, pero quizás todavía te falta ponerte en camino. A veces lo pensamos, sabemos nuestro pecado muchas veces, pero cuando llegan las tentaciones y cuando llegan los momentos de pruebas, ahí va la burra al trigo, otra vez caí, ¿verdad? Nos cuesta, porque caminar no es fácil, y el tiempo de Cuaresma es para caminar. Y les pregunto a todos, a ustedes hermanos, a ustedes que están acá presentes, ¿ya caminaron en este tiempo de Cuaresma? ¿O se han quedado lo mismo de, incluso quizás retrocedí 3 pasos, Padre, como el cangrejo? Algunos quizás nos podemos acangrejar, caminar para atrás. Busquemos el encuentro con el Señor. Busquemos ese encuentro, queridos hermanos, que nos transforma. El Papa Francisco ha hablado tanto de esta cultura del encuentro también. Este tiempo de Cuaresma no solo es para encontrarme para el encuentro entre Dios y yo, sino también el encuentro entre ustedes, entre yo y el otro. Estamos dispuestos a encontrarnos con el otro, porque lo que le falta a esta sociedad es la cultura del encuentro. Si aquel encuentro del hijo pródigo transformó su vida, pues la gran necesidad de nuestra sociedad, de nuestro país, de nuestras comunidades, de nuestra familia, es que hace falta encontrarnos unos con el otro.
porque aquel hijo, eso le transformó, el encuentro con el Padre amoroso. Y nosotros, ¿qué va a transformar nuestra vida? El encuentro de unos con otros. El cristiano, el católico, tiene que ser el primero en saber encontrarse con los demás. Pero a veces somos tan conflictivos, qué triste. Un cristiano que es conflictivo y un cristiano que no sabe encontrarse con los demás es porque nunca ha experimentado el encuentro con Dios misericordioso. Quizá todavía está entre los cerdos. Le hace falta quizás ponerse en pie e ir a la casa del Padre a encontrarse. Porque aquel que verdaderamente se ha encontrado con el Señor, se va a saber encontrar con el hermano. Y les pregunto, no me lo contesten, pero les pregunto, ¿tienen algún resentimiento en sus corazones contra alguien de su familia, contra alguien conocido, de trabajo, con quien sea? Vayan y en este tiempo de Cuaresma encuéntrense con Él. No podemos dar espacio al rencor, a la división. El encuentro. ¿De qué trata este domingo? ¿Cuál es el culmen? El encuentro. El camino del encuentro entre nosotros pecadores y Dios, pero también entre nosotros y los demás. En esta cultura llena de egoísmo, de soberbia, donde importa cada quien y donde muchas veces las redes sociales, los medios electrónicos, los teléfonos, la televisión, que a pesar de ser buenos en sí mismos, tantas veces lo utilizamos mal y nos llevan a vivir una vida de egoísmo, solo pensar en uno mismo. Matrimonios, tantas veces se ha dicho, matrimonios que viven en una misma casa pero no se hablan como esposos, porque no ha habido encuentro entre padres e hijos. Este es el momento de encontrarnos, porque el encuentro transforma. En la segunda lectura que ahora escuchábamos, nos dice precisamente el apóstol San Pablo. Por eso dice, nosotros somos embajadores de Cristo y por nuestro medio es Dios mismo el que los exhorta a ustedes. En nombre de Cristo les pedimos que se reconcilien con Dios y en Dios con los demás. Que este tiempo de Semana Santa al cual nos aproximamos, hermanos, sea tiempo de encuentro. Encuentro entre los sacerdotes y su comunidad. Que muchas veces también experimentamos estos desencuentros entre el clero y los fieles, tristemente. Que este sea el momento de encontrarnos uno con otro, de compartir la fe, tiempo de alegría. El encuentro entre la comunidad cristiana y las otras comunidades. Vayan, encontrémonos con gente de otra religión, de otras iglesias, que este sea tiempo para unirnos, porque al final el mismo Cristo viene a salvarnos a todos. Y todos experimentamos las mismas situaciones. Pero sobre todo, hermanos, voy concluyendo con esto, es tiempo en que nosotros nos encontremos con otros pecadores. A Jesús, ahora al inicio del Evangelio, dice que lo acusaban, dice, este recibe a los pecadores y come con ellos, porque Cristo se encontraba con ellos. No tengamos miedo de ir y de encontrarnos con el pecador, no con el pecado, ojo, no vaya a pegar el pecado. Al que amamos es ¿a quién amamos? Que les escuchen los hermanos que están desde sus casas. ¿A quién amamos? Al pecador. ¿El pecado? No, jamás. Vamos, llevémosles el mensaje del Señor. Que esta Semana Santa sea, como dice ahora el apóstol, seamos nosotros embajadores de Cristo acá en el mundo. Que nosotros podamos llevarle el mensaje del encuentro, de que Dios, Padre misericordioso, los está esperando. Pero si nosotros no permitimos ese encuentro, un pecador, que se aparte de mí si yo soy puro, jamás. Ni eres puro, ni muestras el mensaje de Cristo así. Amar a los pecadores, encontrarnos con ellos. Y en nosotros que se encuentren
¿Con quién? Con Cristo, con Dios, el Padre misericordioso que nos ama y que les ama a ustedes. Levantémonos, caminemos al encuentro del Señor con alegría. El encuentro da alegría. ¿Quién no se siente feliz al encontrarse con una persona que ama o que lo aman a uno? ¿Sí o no? ¿Esposos? ¿Se sienten felices ustedes al encontrarse con sus esposas? Ah, pues les conviene, ¿verdad? Eso. ¿Esposas se sienten felices al encontrarse con sus esposos? Muy bien. Porque se aman. La felicidad nuestra proviene de nuestro encuentro personal con el Señor. Un encuentro que se renueva todos los días de nuestra vida. Que María Santísima interceda por nosotros. Ella que supo encontrarse también con el Señor. Que así sea, hermanos.